Bien, segunda parte de la clase, ¿sí? Cerramos con esto, con este eje. Es una cuestión como bastante interesante poder que ustedes puedan profundizar después a futuro en lo que es modelo de integración sensorial. La idea de ahora es como darle un pantallazo puntual de qué es o qué apunta y algunas situaciones de la vida cotidiana que podemos llegar a tener que tienen que ver con integración sensorial. Y la idea del foro, de la actividad del foro, va a ser poder buscar entre ustedes a partir de internet, de Pinterest y demás, como estrategias de intervención de integración sensorial. Hay muchísimas en internet. Bueno, primero es poder discriminar, ¿sí? No es lo mismo percepción, ¿sí? Que sensación o estímulo, ¿sí? Nosotros tenemos un estímulo y ese estímulo, ¿sí? O esa captación o esa eh, esa cuestión de estimular, de hacer sentir y así funcionar alguno de los órganos de los sentidos, eh, genera un registro y ese registro es el que se integra, si se hace una integración y esa decodificación de la integración es lo que es la percepción, o sea, cómo yo puedo interpelar, interferir, o sea, y interpretar esta estimulación de algunos de los sentidos, ¿sí? El cerebro crea su propio mundo y eso tiene que ver con cómo cada uno de nosotros fue interviniendo, intervinculándose, interrelacionándose con el entorno. Entonces, lo que decimos es que no hay dos cerebros iguales porque no hay experiencias iguales. Entonces, cada uno de nosotros sí hizo su interpretación del mundo real. ¿Sí? Tenemos los sentidos principales, tenemos la audición, tenemos el tacto, ¿sí? Tenemos la vista, tenemos lo que es el equilibrio y justamente lo que tiene que ver con el tono postural, ¿sí? Eh, lo que hacemos acá es incorporar dos sentidos más, ¿sí? Que es lo que tenemos eh, pensados en la vida cotidiana como los cinco sentidos, ¿sí? Oído externo, tacto, vista, ¿sí? Reflejo tónico cervical, ¿sí? Y un poquito de reflejo vestibular o el sentido vestibular, ¿sí? Procesamiento de la información, ¿sí? Tenemos como una organización de la información y esto tiene que ver con uno de los textos que van a poder leer, que es una aula diferente, la integración sensorial en la etapa de educación infantil, ¿sí? No, no todo el mundo interpreta la, la realidad, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Entonces vamos a tener un evento periférico, o sea, un input sensorial, o sea, algo que estimula mi sentido, ¿sí? Tenemos un registro, o sea, ese registro del estímulo. Tenemos una modulación, ¿sí? Y la modulación puede ser la intensidad, si es menos o es más. Tenemos la discriminación, porque generalmente nosotros, perdón, la discriminación porque generalmente nosotros no recibimos un solo estímulo, sino que recibimos varios, entonces hacemos una discriminación de la realidad, una ideación, que, o sea, que si es un estímulo de, por ejemplo, un estímulo de calor, ¿sí? sobre mi mano, tengo una interpretación y la modulación del estímulo es muy alta, yo lo discrimino, ideo, planifico y ejecuto. Y mi ejecución puede ser voluntaria o involuntaria, ¿sí? Y es un actor motor, ¿sí? Una praxis. Y en este caso, si es un reflejo, puede ser sacar la mano. Otro evento periférico puede ser el caminar. Por ejemplo, el caminar tiene que ver con un proceso de información y un proceso de sentido vestibular para mantener el equilibrio. Y el actor motor, sí, es una praxis, ¿sí? Praxis tiene que ver con un movimiento determinado y coordinado para tal fin. O sea, es coordinado, es preciso y es voluntario, ¿sí? Es una de las funciones cerebrales superiores junto con la interpretación sensorial, o sea, las noxias, y junto con el lenguaje, que son las tres funciones que nos desarrollan a nosotros como seres humanos. Este procesamiento de la información, ¿sí? Tiene como fases de integración sensorial y es lo que muchas veces está desordenado o está con dificultades, ¿sí? Puede ser en el registro, ¿sí? Acuérdense que el registro es tomar conciencia de cada estímulo por separado.
La modulación, que tiene que ver con permitir regular la intensidad de los estímulos. La discriminación, que es la organización e interpretación del estímulo y distinguir su relevancia, características, cualidades específicas. Y la integración, que tiene que ver con la interpretación del entorno y posibilidades reales de nuestro cuerpo para poder elaborar una respuesta adecuada. Y volvemos para atrás, y la respuesta adecuada tiene que ver con nuestra ideación, planificación y ejecución, ¿sí? Que es un cambio en el entorno. ¿Qué son las alteraciones sensoriales entonces? Es cuando uno o varios de los sistemas presenta alteraciones en el proceso normal de maduración, se producen desórdenes, ¿sí? De la integración sensorial. Es un grupo heterogéneo de trastornos que reflejan las disfunciones de uno o varios sistemas a la vez de orden subcortical o neuronal que perturban la conducta humana. Estas disfunciones generan altos niveles de estrés, frustración, aversión, rechazo de actividades que impliquen el procesamiento de estímulos sensoriales. Como consecuencia se ven alterar las funciones ocupacionales del niño en sus contextos habituales, pero suelen no sentirse capaces de cumplir con éxito las demandas de día a día. Tenemos muchas situaciones en la vida cotidiana que tenemos que interpretar y tenemos que interpelar nosotros, y por eso es importante formarse, que a veces decimos, bueno, pero no quiere, pero no le gusta. Y muchas veces tiene que ver justamente con un problema de alguno de los trastornos de integración sensorial, que es interesante que podamos nosotros apoyarnos con terapistas ocupacionales, que son los que tienen una formación específica, para poder interpretar qué sucede. O sea, porque puede ser que yo esté generando, con mi accionar, mayores resistencias, y en vez de poder eh, generar un buen plan de trabajo y una buena integración sensorial, lo que estoy haciendo es forzar, ¿sí?, a mayor intolerancia. Tenemos algunos desórdenes en la integración sensorial. Trastornos de registro sensorial, que es el individuo no registra o registra tardíamente, ¿sí?, el estímulo sensorial, ¿sí? O sea, yo tengo un delay, ¿sí?, en relación al registro de la sensación, ¿sí? Tenemos un trastorno de modulación sensorial, y esto tiene que ver con las necesidad de estimulación del sentido, ¿sí?, que puede ser hiperexageradas, o sea que tenemos hiperrespuesta, que son los chicos que ante estímulos muy bajos sobresaltan, o chicos que necesitan como una sobreestimulación o un estímulo de un umbral mucho más alto que el resto para tener respuestas, ¿sí? Tenemos hiperrespuestas o hiporrespuestas. Problemas de discriminación y percepción tiene que ver con poder diferenciar relaciones espaciales y temporales entre los estímulos, ¿sí? No podemos procesar a la misma vez, ¿sí?, varios registros sensoriales. Desórdenes de procesamiento vestibular, dificultades para procesar estímulos vestibulares que tienen que ver con el enderezamiento y el equilibrio. Y uno de los ejemplos más comunes que seguramente ustedes van a ver, que es como los chicos mejoran a veces con un ladrillo para que puedan apoyar los pies en el piso cuando están sentados en las escuelas. Esto tiene que ver con un desorden de procesamiento vestibular. O sea, como yo si no estimulo la parte táctil del pie, no tengo un buen, ¿sí?, umbral de procesamiento vestibular, entonces no tiene una buena postura o no hay un buen tiempo de atención, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con desorden de integración sensorial. Dispraxias, que tienen que ver con dificultades en el planeamiento o ejecución de actos motores, no son asociadas a diagnósticos, y hay muchas cuestiones acá que tienen que ver con un abanico muy amplio, ¿sí? Porque acá entra mucho en la neuropsicología, como fuente principal, y tenemos prácticas como movimientos descoordinados o faltas de planeación. Entonces encontramos aquellos alumnos que tienen muchas dificultades de la motriz. Yo siempre pongo el ejemplo porque me parece muy importante desde la neuropsicología poder tomar como muchos diagnósticos interesantes que impactan en las escuelas, y uno de ellos es, por ejemplo, yo siempre nombro el síndrome no verbal. El síndrome no verbal tiene que ver con un buen procesamiento verbal, ¿sí? O sea, con alumnos que tienen como buen desarrollo, entre comillas, de la parte de lengua, o sea, esto del lenguaje, de una buena interpretación y demás, pero hay todo un desarrollo no verbal, o todas las actividades de planeación o de ejecución como muy alteradas. Entonces hay muchas dificultades en matemática, muchas dificultades a la hora de pensar en la construcción
principalmente de geometría, de matemática, pero de geometría, no de cuentas, no es discalculia, sino tiene que ver con cuestiones matemáticas. Entonces es importante, vuelvo a pensarlo, poder este estudiante que tiene un buen lenguaje, buenas operaciones matemáticas, pero tiene problemas por la construcción de la geografía, y a su vez es torpe motriz. Muchas dificultades de motricidad, se pasa a llevar las puertas, es muy torpe para correr, ¿sí? Eso tiene que ver con puede llegar a ser un síndrome no verbal. O sea, es como que hay muchos diagnósticos nuevos que tratan como de categorizar y poder individualizar y poder brindar tratamiento a las nuevas generaciones de dispraxias que estamos viéndose en las escuelas. Disfunciones de la integración sensorial, síndrome sensorial, hipersensibilidad al tacto, movimiento, sonido y luces. La defensiva sensorial, distráctil, se retira cuando le tocan o evita cierta textura de alimentos, respuestas temerosas a movimientos de actividades cotidianas, baja reacción a estímulo sensorial, busca experiencias sensoriales intensas, como girar rápidamente el cuerpo, caerse, chocarse con objetos, podría parecer inconsciente al dolor, o sea que hay una tolerancia muy fuerte al dolor, fluctuar entre reacciones muy bajas y muy excesivas, problemas de coordinación, ¿sí? Tiene que ver con esto de los aproximados que tuvimos recién, retraso en la actividad de la vida diaria, y puede tener problemas en las áreas académicas. Por organización del comportamiento tiene que ver con un comportamiento impulsivo distraído, la falta de planeamiento o enfoque en las tareas. Si no anticipa resultados, tiene que hacer, puede tener dificultad para adaptarse, o sea, él tiene que hacer y probar para, ver los resultados. Y esto tiene que ver con una muy baja tolerancia a la frustración. Defensiva sensorial, que fue uno de los que encontramos acá arriba, ¿se acuerdan? Defensiva sensorial tiene que ver con la hipersensibilidad de los movimientos, ¿sí? Y vamos a encontrar alguna defensividad táctil, ¿sí? Tiene que ver con texturas, ¿sí? Tocar los objetos, tocar elementos, ¿sí? Hay irritación frente a determinados objetos, no le gusta que le toquen el pelo, no le gusta estar descalzo, ¿sí? Por ejemplo, hay nenes que no les gusta tocar la masa o no les gusta jugar con polenta. Esto tiene que ver con la defensiva táctil, o sea, cómo yo cuerpo, cómo reacciono a este estímulo de esta cuestión sensorial, ¿sí? La defensiva oral tiene que ver justamente con lo mismo, pero tiene que ver con la textura de los alimentos, ¿sí? O el cepillo de dientes, ¿sí? Tiene que ver con este umbral frente a experiencias desde el tacto, ¿sí? Desde el gusto y desde el oral, ¿sí? Inseguridad gravitacional o inseguridad postural, ¿sí? Tiene que ver con movimiento de cambio de postura, gente que no se queda inquieta, movimiento de la cabeza hacia atrás como para lavarse el cabello en una cuna, o sea, no lo quiere hacer. Se asusta cuando baja una escalera, ¿sí? O suben escalones, pueden ser aversivos a la necesidad de balancearse, ¿sí? Hay como muchas cuestiones que tienen que ver de la motriz. Defensa auditiva, que son los alumnos hipersensibles, ¿sí? a ciertos sonidos, ¿sí? Tonos altos como aspiradoras, alarmas de fuego, timbres u otros ruidos que puedan desencadenar como un proceso, una respuesta de alarma, ¿sí? La defensiva olfatoria tiene que ver con hipersensibilidad o baja tolerancia, ¿sí? a los olores, ¿sí? Olores de ciertos alimentos, olores de ciertos perfumes, ¿sí? a ciertas fragancias, tiene que ver con una defensiva sensorial. Bien. Signos de trastornos de procesamiento sensorial, ¿sí? Este pobre también lo van a encontrar como para que estudien. Trastorno de modulación sensorial, trastorno de discriminación sensorial, trastorno postural ocular y dispraxia. ¿Sí? Trastorno sensorial, definición primero de la regulación con un fuerte rechazo o respuesta negativa. Y tenemos síntomas comunes. Se distrae fácilmente, hipersensibilidad, no le gusta la ropa ajustada, se siente molesto por la postura de las medias, dificultad para conciliar el sueño, reacciones excesivas frente a gustos, texturas de determinados alimentos, ¿sí? Tenemos trastorno de discriminación sensorial, tiene que ver con saltar mucho en la cama, brindar muchos golpes y empujones, o sea, esta necesidad de todo el tiempo poner el cuerpo, de todo el tiempo estimular o incentivar desde lo corporal, ¿sí? Movimientos ansiosos, como le gusta girar, ¿sí? Miedos a las alturas, toboganes, problemas de equilibrio y demás.
Postural ocular tiene que ver con niños que parecen más débiles, fatiga frecuente, ¿sí? Se desploman cuando están sentados, ¿sí? Cae y trepezones frecuentes, se sienten pesados, ¿sí? Cuando se levantan y tienen biplano. Y las dispraxias, que son los movimientos determinados o una secuenciación de movimientos que hay una alteración, dificultades para tareas cotidianas como vestirse o usar cubiertos, y esto tiene que ver con la planificación del movimiento. Comer de forma descuidada, dificultad para seguir instrucciones de múltiples pasos, fuerte deseo de las rutinas sean siempre iguales, un alto agarre, torpe agarre del lápiz y en su defecto una mala caligrafía, y no le gusta hacer deportes. Y tenemos una organización del aprendizaje según Williams y Schellenberg, ¿sí? Que habla de cómo nosotros como escuela podemos ir estimulando. ¿Sí? Tenemos el sistema nervioso central, y para el punto de la muestra, sistema nervioso central, el sistema táctil, vestibular perceptivo, gusto, audición, visión, tacto, ¿sí? Desarrollo perceptivo motor, sistema de seguridad vestibular, coordinación o integración unilateral, planeación motor, habilidades discriminatorias sensoriales, ¿sí? Maduración e integración refleja, esquema corporal, desarrollo nivel 3, coordinación ojo-mano, control motor ocular, ajustes posturales, funciones de atención y concentración, percepción visoespacial, habilidades auditivas del lenguaje, y en nivel 4, actividades de la vida diaria, conductas y aprendizaje académico. O sea, como nosotros comenzamos, y esto tiene que ver con el desarrollo de los vamos al sensorio motor si quieren hacerlo, el desarrollo de cómo nuestro primeras percepciones se van construyendo esquema y cómo va haciendo toda la integración sensorial hasta llegar al aprendizaje, ¿sí? O sea, es muy importante, y por eso uno le da como mucha atención a los aportes que hace Piaget y demás. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de integración sensorial? ¿Sí? Primero, porque hay plasticidad de las neuronas. O sea, si hay dificultades de integración sensorial y hay alguna consecuencia, nosotros podemos hacer, junto con los profesionales externos o equipo técnico de la institución, haber un plan para que haya una integración sensorial, ¿sí? Y que haya modificaciones dentro de la estructura cerebral, ¿sí? Más que nada si hay una dificultad subcortical, ¿sí? Que es interesante. Una secuencia de desarrollo normal tiene que ver con nosotros como escuela poder pensar y cómo proporcionar esta pirámide que vimos atrás, desarrollos de trabajo y comportamientos mucho más complejos. Es importante la integración sensorial, ¿sí? Porque el cerebro funciona como una entidad. Si la función de integración de los niveles superiores depende de la integridad de las estructuras inferiores y experiencias sensoriales motrices. O sea, si nosotros no logramos unas buenas bases y una buena integración sensorial, después a la larga vamos a tener algunas situaciones o alguna experiencia que tiene que ver con fracaso escolar. 4. El comportamiento adaptado. Es importante porque nosotros, ¿sí? Todas las personas recibimos estimulación sensorial, hacemos la integración sensorial y respondemos en consecuencia. Entonces, a mayor experiencias y mayor cantidad y un mayor umbral y registro de percepciones, tenemos una mayor capacidad de adaptación al medio. Motivación interna, si los individuos poseen una motivación interna para desarrollar la integración sensorial a través de la participación en actividades sensoriomotrices. O sea, no se aprende la integración sensorial con un lápiz y un papel, sino que se aprende haciendo y brindando experiencias que formen y estimulen, ¿sí? Los registros modulares de los sentidos. ¿Qué podemos hacer? Ideación, planificación, secuencias, componentes dentro del motor grueso, componentes dentro del motor fino, motor oral, motor visual. Empezar a pensar planes, empezar a trabajar como escuela y poner en tema de discusión la integración sensorial, poder empezar a trabajar planes de acción, hacer secuencias de varios pasos en una actividad para completar actividades, y empezar a trabajar componentes de motor grueso que tienen que ver con movimientos sectoriales y de grandes partes del cuerpo, a movimientos finos que tienen que ver con coordinaciones, a degustaciones del motor oral que tienen que ver con movimientos de respiración de la boca, movimientos de la lengua como chupar, masticar, sí, soplar, que tienen que ver con gestos faciales para la interacción, y el motor visual que tiene que ver con coordinaciones óculos manuales como escribir, colorear dentro de líneas, zapatos, replicación de estructuras tridimensionales, etcétera. Sí, hay muchísimas actividades que podemos llegar a hacer. Las escuelas tenemos que empezar a hablar de integración sensorial,
y la idea es que ustedes puedan buscar, tomando este ejemplo, actividades que están en internet y de explicar por qué ustedes las podrían desarrollar como una actividad de integración sensorial. Bien, la semana que viene vamos a hacer clase virtual, nos queda la última, vamos a ver un poquito de calidad de vida en las personas con discapacidad intelectual, vamos a hacer como un cierre del espacio curricular, así que bueno, espero que traten de llegar a todos los textos, la idea es que ustedes tengan un pantallazo de todo, para poder profundizar y poder trabajar de la mejor manera una vez que se desarrollen adentro de las escuelas especiales. Así que bueno, les mando un saludo y espero que estén muy bien.